La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano David García. La pregunta del millón: ¿cómo entender a nuestro cónyuge? ¿Cómo mi esposa puede entenderme a mí? ¿Cómo yo puedo entender a mi esposa? Y consultamos a amistades, consultamos a familiares que tienen más experiencia en relaciones matrimoniales. ¿Qué puedo hacer para poder entender a mi cónyuge? Bueno, veamos qué dice la palabra del Señor acerca de entender o cómo debe ser esa relación o cómo podemos llegar a esa armonía perfecta en el matrimonio. Efesios nos da luz, este pasaje bíblico de Efesios capítulo 5 del 21 al 27 acerca de esas relaciones. ¿Cómo debe ser la relación del creyente? ¿Cómo debe ser la relación de ese nuevo hombre regenerado? Este pasaje de Efesios, desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el 27, nos habla acerca de las relaciones. ¿Cómo debe ser ese día a día, ese andar? Y particularmente en este pasaje del 21 al 27, ¿cómo debe ser ese día a día, ese andar con mi cónyuge? Efesios 5, 21, la palabra del Señor dice así: someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje bíblico se utiliza muchas veces en esas reuniones de matrimonios, en las cuales se le quiere dar una instrucción bíblica a la esposa. ¿Cómo debe estar la esposa sometida? ¿Cómo debe estar la esposa bajo autoridad de su esposo? Pero también hay una instrucción para el marido. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Nos vamos a enfocar en este pasaje bíblico, en este versículo, en esta instrucción para los maridos, aunque no es únicamente para el marido, sino que es una llave que nos puede abrir esa puerta a la armonía matrimonial. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un modelo ideal, hay una comparación. Primeramente, Cristo nos quiere enseñar a nosotros cómo Él ama a la iglesia o cómo nos ama a cada uno de nosotros los creyentes. Dice que es como una relación matrimonial. Y dice que Jesucristo se entregó a sí mismo por ella. Él dio completamente su vida, su tiempo, sus prioridades para el beneficio de la iglesia. Entonces, tomando ese parámetro como referencia, podemos ver de que hay una instrucción de que debemos amar a mi esposa. Los hombres deben de amar a sus esposas, pero no únicamente los hombres, porque ya Juan 13:34 había dado una instrucción acerca de este nuevo amor, de ese nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ya Cristo había dejado esa base, ese fundamento del amor. Así que si queremos una respuesta de cómo lograr tener esa armonía en el hogar, cómo poder tener un camino, un punto de partida, la pregunta no es cómo entender a mi esposa o cómo entender a mi esposo, sino que ¿cómo voy a amar a mi esposo? ¿Cómo voy a amar a mi esposa? Esa es una decisión que debo de tomar hoy. Una decisión que debo de tomar de amarla, no cuestionándome ni evaluando si realmente se merece ese amor. Ese camino que yo debo tomar
y debo decidir hoy mismo es amarla. Amando a mi esposa y mi esposa amándome a mí va a ser el camino para poder tener una mejor armonía matrimonial. Dejemos a un lado esa pregunta de cómo entender a mi cónyuge y pongámonos esa meta, cómo amar a mi cónyuge como Cristo amó a la iglesia. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.